Bueno, en este video vamos a hablar de la clase número 5, que es proteínas 3, y vamos a hablar de la relación que existe entre la estructura y la función de la hemoglobina y de la mioglobina. Tenemos que en este video vamos a hablar específicamente del objetivo número 1, que dice interpretar las funciones de la hemoglobina y la mioglobina con base en su estructura y relacionar que la hemoglobina, por ser una proteína alostérica, adquiere diferentes conformaciones en el estado oxigenado y desoxigenado, tomando en cuenta los diferentes tipos de hemoglobina en el transcurso del desarrollo de la vida humana. Bueno, aquí tenemos el tema de nuevo y vamos a empezar ya. Dice que las proteínas son moléculas dinámicas y estas moléculas dinámicas van a interaccionar con otras moléculas de manera transitoria y en forma reversible. Esto de manera transitoria y reversible son dos características que nos permiten un apropiado transporte. ¿Un transporte de qué? Un transporte de un ligando. ¿Y cuál puede ser el ligando? Pues puede ser cualquier molécula. En este caso tenemos el ejemplo del oxígeno y puede ser incluso hasta otra proteína. Dice que nosotros, que somos organismos aeróbicos, tenemos a los pulmones que van a extraer oxígeno del aire y van a liberar dióxido de carbono en los gases expirados. O sea, en cada inspiración va a entrar oxígeno y en cada expiración va a salir dióxido de carbono. Dice que los sistemas vivos contienen proteínas para interaccionar con el oxígeno insoluble en agua y lo van a captar para transportarlo. Dice que en los mamíferos estas proteínas que captan oxígeno y transportan se llaman hemoglobina y mioglobina. Bien, ahora la hemoglobina y la mioglobina son dos proteínas conjugadas. ¿Por qué? Porque no toda la estructura es proteica, tiene una parte no proteica y a esa parte no proteica se le llama grupo prostético. Perdón, a esa parte no proteica se le llama grupo prostético. Y ese grupo prostético en este caso se llama grupo hemo. Dice que su arquitectura explica la relación que existe entre la estructura y la función de las biomacromoléculas. Dice que es el ejemplo clásico de la función proteica y a este grupo prostético hemo con una proteína se le llama hemoproteína. Entonces dice que la hemoproteína de forma globular tiene una gran importancia clínica porque la disminución de hemoglobina nos lleva a diferentes tipos de anemias y la mioglobina es una herramienta de diagnóstico cuando está, digamos, en sangre porque nos puede indicar una lesión, un traumatismo muscular. Eso se verá más adelante. Dice que mantiene un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo aeróbico. Ahora vamos a hablar específicamente de la mioglobina. Vamos a ver, la mioglobina se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Importante resaltar que la función de ella es almacenar, no solo transportar, porque la hemoglobina transporta, pero la mioglobina almacena, la mioglobina almacena oxígeno y también es importante destacar que lo almacena y lo transporta de manera local, porque la hemoglobina va para todos los tejidos sin hacer distinción, pero la mioglobina solo va y está en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Actúa como un reservorio porque almacena oxígeno. ¿En dónde? Almacena oxígeno en el citoplasma de los mamíferos. Y ¿cuándo lo proporciona? Cuando hay una demanda de oxígeno grande. Digamos, aquí vemos al muñequito haciendo ejercicio. Entonces, en esa demanda alta de energía y de oxígeno, ahí es donde la mioglobina en el músculo esquelético y cardíaco va a soltar ese reservorio de oxígeno hacia la mitocondria para que haya más oxigenación. Luego tenemos la hemoglobina. Dice que se encuentra en los eritrocitos y transporta oxígeno. Vemos acá la diferencia. Aquí no hay almacenamiento. La hemoglobina no almacena oxígeno. La hemoglobina solo transporta. Transporta el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo. Cuando ya la hemoglobina hizo esa función de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y ya soltó todo su oxígeno, se queda sin oxígeno, pero ella va a regresar a los pulmones. Entonces ella
transporta dióxido de carbono y transporta protones de nitrógeno hacia los pulmones para ser expirados. Entonces, transporta estos productos desde los tejidos hacia los pulmones, o sea, de regreso hacia los pulmones, lo que se va a expirar. Acá tenemos el anillo de porfirina y tenemos ya el anillo de porfirina unido con el hierro, pero esto vamos a verlo más adelante. Aquí está. El grupo hemo es el grupo prostético de la mioglobina y de la hemoglobina. Vamos a hablar de la estructura. Ya vimos que se encuentra este grupo hemo en la mioglobina y en la hemoglobina, pero no solo se encuentra ahí, sino que se encuentra en otras proteínas como los citocromos y las peroxidases. Dice que es un anillo orgánico complejo de protoporfirina 9 unida a un átomo de hierro. En este caso el átomo de hierro aquí en la imagen no está, pero se une el átomo de hierro al anillo de protoporfirina, que es este, en un estado ferroso. Las porfirinas, en este caso la protoporfirina 9, posee 4 anillos pirrol unidos por puentes metenos, que serían estas 4 esquinas, con sustituciones X. Ahora tenemos que el hierro va a presentar 6 enlaces de coordinación, 4 con cada átomo de nitrógeno del anillo de porfirina en un mismo plano y otros 2 perpendiculares a este plano. No sé si acá arriba decía que eran coplanares. Sí. Bueno, los anillos de pirrol y los carbonos del puente metileno son coplanares, es decir, cada unión que tienen los metenos con los anillos de pirrol están en el mismo plano. O sea, esto que estamos viendo como imagen, todos estos están en el mismo plano. Es decir, pueden estar en el plano horizontal, en el vertical, en lo profundo. O sea, aquí hay que recordar lo de X, Y y Z. X horizontal, Y en la vertical y Z en la profundidad. Entonces, supongamos que los anillos de pirrol y los puentes metileno van a estar en un plano horizontal, supongamos. Entonces, si estos están en el plano horizontal, vamos a ver que el hierro está dirigido de forma perpendicular y directamente por arriba del plano. Es decir, si esto está en este plano acá, en el plano, bueno, supongamos que como lo vemos en la imagen, el anillo de pirrol y el puente metileno está en el mismo plano, supongamos que en este vertical, y el hierro que estaría acá estaría en un plano diferente, estaría en una unión perpendicular, es decir, esto iría normalmente acá, pero el hierro iría de donde está la pantalla hacia nosotros. No sé si me entienden, o sea, supongamos que esto va de arriba para abajo, o sea, el anillo va de arriba para abajo, pero el hierro va desde la pantalla hacia la punta de nuestra nariz, por decir un ejemplo. O sea, son diferentes planos. Y luego tenemos que, bueno, como ya mencionamos, que por debajo se encuentran los sustituyentes MB, MB, MPRPM, ese montón de sustituyentes beta. Luego, como seguimos, es importante mencionar que el hierro va a tener 6 enlaces de coordinación. 4 de esos enlaces, los primeros 4 de 1, 2, 3 y 4, son enlaces hacia los nitrógenos de los anillos de pirrol, de los anillos de la porfirina. Entonces, 1, 2, 3 y 4, los primeros 4 enlaces para unirse a la porfirina. Eso le dejaría 2 enlaces perpendiculares, o sea, uno para arriba y otro para abajo. Y este enlace, digamos que tienen, o sea, se respetan las posiciones, o sea, no es que podamos decir que el primer enlace es para el oxígeno, el segundo es para la histidina, sino que no. Los primeros 4 enlaces son para los nitrógenos del anillo de porfirina. El quinto enlace es para la histidina proximal y el sexto enlace de coordinación es para la fijación de oxígeno. Aquí tenemos que el hierro puede unirse al monóxido de carbono y puede unirse al óxido nítrico con mayor afinidad que el oxígeno. Esto lo vamos a tocar
más adelante. En una vista lateral del grupo hemo tenemos que el grupo hemo de la mioglobina y de la hemoglobina se encuentra en un bolsillo. Ahorita acabamos de mencionar que el monóxido de carbono y el óxido nítrico tienen mayor afinidad por el hierro que el oxígeno, o el hierro por el oxígeno. Pero que se encuentre el grupo hemo en un bolsillo, en un pocket o queda, que es lo mismo, digamos, le vamos a llamar bolsillo, que se encuentre el grupo hemo en el bolsillo, favorece la unión al oxígeno y no al monóxido de carbono y al óxido nítrico. Pero más adelante vamos a ver por qué. En la quinta posición de coordinación, como les mencionaba, no en la cuarta, no en la tercera, no en la segunda, no en la primera, en la quinta posición de coordinación está el nitrógeno de la histidina proximal unido al hierro. La F8 es la proximal porque está unida al hierro. Y en la posición sexta es el sitio de fijación del oxígeno. Entonces, acuérdense, en la quinta la histidina proximal unida al hierro y en la sexta es el sitio de fijación del oxígeno. Bueno, esto básicamente es el nombre que recibe la mioglobina o la hemoglobina respecto a quién está unido a él. Si está unido el oxígeno en la sexta posición, acuérdense. Bueno, aquí cabe resaltar que el oxígeno siempre va a ir en la sexta posición, pero no es lo único que puede ir en la sexta posición. Porque en la sexta posición ya vimos que puede ir monóxido de carbono, puede ir nitrógeno y cuando esté regresando de los tejidos hacia los pulmones, en esa posición va a ir el dióxido de carbono y también puede ir el agua. Bien, entonces volviendo. Cuando el oxígeno es el que está unido en esta sexta posición, la mioglobina y la hemoglobina van a recibir el prefijo oxi. Entonces, cuando el oxígeno está unido se llama oximioglobina y cuando el oxígeno está unido en la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Cuando está unido el agua y no el oxígeno se llama o bien ferrimioglobina o metamioglobina, cuando es en el caso de la mioglobina, y cuando es el caso de la hemoglobina se llama ferrihemoglobina o metahemoglobina. Cuando está vacía es desoximioglobina y desoximioglobina. Acá tenemos la mioglobina y vamos a ir relacionando lo que dice acá con lo que vemos en la imagen. Es una proteína de unión al oxígeno. Claro que sí, por el grupo hemo, va a unir oxígeno. Tiene un grupo hemo, aquí está el grupo hemo en rojo. Es un polipéptido de 153 aminoácidos, pues no se ven los 153 residuos de aminoácidos, pero estamos seguros que aquí están. Son 8 segmentos alfa helicoidales conectados por giros, 8 segmentos alfa helicoidales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los gruesos, estos gruesos de acá, conectados por giros. Acá están los giros, los delgados son los giros. Y las regiones helicoidales, que son 8, están enlistadas de la A a la 8. A, B, C, D, E, F, ahí va. Bueno, pero lo vamos a mencionar. A, B, C, D, E, F, G y la H. Ahí estarían los 8 segmentos alfa helicoidales. Y el 78% de los residuos son alfa hélice y la mioglobina pertenece a la familia de las globinas. Ahora, la estructura tridimensional de la mioglobina dice que, bueno, vamos a hablar de la estructura tridimensional de la hemoglobina. Está en un entorno poco accesible el grupo hemo, lo cual es esencial para la oxigenación reversible. Y hablando con respecto al grupo hemo de la mioglobina, dice que está ubicado en un bolsillo, porque es lo mismo que queda en un bolsillo, que tiene cadenas de propionato altamente polares en la superficie, el resto del hemo en el interior de la molécula rodeado por residuos apolares, excepto por las histidinas F8 y F7, F8 y E7, perdón, la proximal y la distal. Y aquí tenemos la imagen de la mioglobina con su grupo hemo en el bolsillo. La estructura de la cadena beta de la hemoglobina. Estructura de la cadena beta de la hemoglobina. La representación muestra la localización del grupo hemo, los aminoácidos con los que interacciona.
Esto lo ponen acá, pero no lo dicen. Bueno, lo dicen más adelante y lo que vemos acá es que la estructura de la mioglobina con las cadenas beta es muy parecida, perdón, la estructura de la mioglobina con las cadenas beta de la hemoglobina es muy parecida entre sí. Las dos poseen 8 segmentos helicoidales y poseen un grupo hemo más o menos en la misma posición y con las mismas relaciones de los aminoácidos. La estructura de la mioglobina y la hemoglobina afecta al modo de unión del oxígeno. Acá vemos que el ángulo de unión del monóxido de carbono es perpendicular al plano del hierro o de la porfirina, que es, bueno, la porfirina y el hierro están en el mismo plano, ya vimos que son coplanares. Y ahora vamos a ver las relaciones de afinidad que tiene este señor, que es el monóxido de carbono, con el grupo hemo. El grupo hemo puede estar libre, o sea, el grupo hemo puede estar libre, o sea, no unido a hemoglobina ni a mioglobina. Cuando el grupo hemo está libre, el monóxido de carbono se va a unir 20.000 veces mejor que el oxígeno al hemo libre. Pero cuando el hemo está unido a la mioglobina y a la hemoglobina, esa afinidad se va a reducir. ¿Por qué? Porque el grupo hemo ya no va a estar libre, sino que va a estar dentro de un bolsillo, y ese bolsillo va a ser un impedimento estérico, y ya vamos a ver más adelante quién es el que hace el impedimento estérico. Pero bien, cuando el grupo hemo se une a la mioglobina y la hemoglobina, se reduce de 20.000 veces mejor a 200 veces mejor la unión del monóxido de carbono al hierro que al oxígeno. O sea, por cada un oxígeno que se podría, digamos, unir a la hemoglobina, se pueden unir antes que ese 200 monóxido de carbono. O sea, es 200 veces mejor la unión del monóxido de carbono que la del oxígeno. Ahora bien, nos dice acá que entonces, vaya, si es 20.000 veces mejor y si es 200 veces mejor, ¿por qué no se une el monóxido de carbono a la hemoglobina y la mioglobina? Y sí se une el oxígeno. Y es por eso. La histidina distal realiza un impedimento estérico cuando el monóxido de carbono llega. Y este efecto de impedimento estérico sobre el monóxido de carbono es lo que ayuda a la unión es lo que ayuda a la unión del oxígeno y no a la unión del monóxido de carbono. No sé si se entendió, bueno, lo voy a volver a explicar. Vaya. Lo voy a explicar con la imagen. Bueno, creo que hay una imagen mejor abajo. Sí, esta imagen. Esta imagen es lo que mejor explica eso. Vale. Esta es la estructura de una cadena de la hemoglobina, ya sea la alfa o la beta. Tiene la histidina proximal, que es la que está unida, si recordamos, en el quinto enlace de coordinación, y en el sexto enlace está unido el oxígeno. Histidina proximal, histidina distal. La histidina distal va a crear un impedimento estérico, es decir, no le va a permitir entrar al monóxido de carbono, pero sí le va a permitir entrar al oxígeno. Entonces la histidina distal crea ese impedimento estérico para que no llegue el monóxido de carbono, pero sí para que llegue el oxígeno. Y vemos acá que la histidina distal no solo va a crear el impedimento estérico, sino que también va a ser un puente de hidrógeno entre el hidrógeno de este nitrógeno que está acá con el oxígeno. Entonces, dos cosas son las que hace: fija mejor el oxígeno porque crea un puente de hidrógeno y hace el impedimento de la unión del monóxido de carbono. Bueno, acá solo sería comparar que el ángulo en el que entra el monóxido de carbono, que es un ángulo, como vemos acá, recto, no es el mismo ángulo en el que entra el oxígeno. Y esto, que el oxígeno entre en un diferente ángulo que el monóxido de carbono, favorece su unión a la mioglobina y a la hemoglobina. Ahora ya en la imagen que ya vimos un poco, pero la vamos a leer, dice que la afinidad para el monóxido de carbono disminuye por la presencia de la histidina distal,
Y dice que además el oxígeno unido al hierro además el oxígeno unido al hierro del hemo forma un enlace de hidrógeno con histidina distal, facilitando más la unión al oxígeno y evitando la unión al monóxido de carbono. Aquí todo lo que dice acá, creo que se ve mejor en la imagen de arriba, pero ven. Dice que en la quinta posición de coordinación del hierro se une al nitrógeno del anillo de la histidina proximal y la histidina distal se encuentra al otro lado de la histidina proximal, como ya lo vimos acá. El nitrógeno va a formar, aquí lo que dice es que el nitrógeno de la histidina proximal va a formar un enlace con el hierro en la quinta posición de coordinación y que esta va a ser la que está unida, la histidina que está unida es la proximal y la que está al otro lado, o sea, de acá para acá, es la histidina distal. Luego nos dice que el hierro se mueve el hierro se mueve en el plano del hemo durante la oxigenación y como es obvio que la histidina proximal está unida al hierro, dice que el hierro y sus residuos son arrastrados con el átomo de hierro. ¿Por qué? Porque como la histidina proximal está unida al hierro, si se mueve el hierro, se mueve la histidina proximal. Y aquí es importante decir que la histidina proximal y la distal tienen funciones únicas en la fijación del oxígeno, por lo que ya vimos adelante, por el impedimento estérico que hace la distal en la unión de cuando se quiere unir el monóxido de carbono, lo impide la histidina distal. Y cuando se quiere unir el oxígeno, al contrario de impedirlo, forma un puente de hidrógeno con él, la histidina distal. Acá tenemos la oxihemoglobina, que acá está el oxígeno y el grupo hemo y las cadenas. Tenemos que la hemoglobina es más o menos esférica y su diámetro es de 5.5 nanómetros. Y las cadenas alfas tienen 141 residuos de aminoácidos con 7 segmentos helicoidales. Y las cadenas betas tienen 146 residuos de aminoácidos con 8 segmentos helicoidales. Hay que acordarnos también que la mioglobina también posee 8 segmentos helicoidales, por eso es que se le compara mucho con la cadena beta de la hemoglobina. Acá tenemos más de la estructura de la hemoglobina. Es un tetrámero, es decir, tiene 4 subunidades, pero no es tiene 4 subunidades, pero estas subunidades están unidas en pares. Es decir, son 2 dímeros que se unen para formar un tetrámero. El primer dímero es alfa 1, beta 1, o sea, una cadena alfa unida a una cadena beta y otra cadena alfa unida a otra cadena beta. Es importante resaltar que la alfa 1 no tiene ninguna diferenciación entre la alfa 2, simplemente es por darles un nombre distinto, pero en estructura son exactamente igual. Y la beta 1 es exactamente igual que la beta 2. O sea, son 2 dímeros idénticos. No hay diferencia entre esos dímeros. Son 4 grupos hemo porque es uno en cada cadena polipeptídica. O sea, un grupo hemo está en la alfa 1, que sería acá. Lo rojito está en la alfa 1. Otro grupo hemo está en la beta 1, que sería acá. Otro grupo hemo está en la alfa 2, que sería por acá. Y otro grupo hemo está en la beta 2, que sería hasta acá. Dice que, ahora vamos a ver, son 2 dímeros unidos. Entonces, ¿quiénes son los enlaces que nos van a unir? Dice que 2 cadenas polipeptídicas de cada dímero unidas firmemente entre sí, principalmente por quienes unen los dímeros son interacciones hidrofóbicas y hay pocos enlaces iónicos. Por ejemplo, los puentes salinos son pocos, pero hay muchos enlaces de hidrógeno, o sea, puentes de hidrógeno hay muchos en la unión de las 2 cadenas, de los 2 dímeros. La mioglobina y las subunidades beta de la hemoglobina comparten estructuras secundarias y terciarias y son casi idénticas, es lo que mencionábamos antes. La subunidad beta la cadena beta de la hemoglobina es casi igual a la mioglobina. En el lugar donde tienen el hemo y porque tienen 8 subunidades, 8 segmentos helicoidales. Ahora vamos con las clases de hemoglobinas. ¿Por qué hay diferentes clases de hemoglobinas? Porque
la hemoglobina no siempre está compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y acá lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos clases de hemoglobinas y están los nombres que se les han dado, la composición subunitaria, o sea, es decir, quiénes conforman qué subunidades conforman la hemoglobina. Y acá tenemos el porcentaje de hemoglobina que hay. Del 100%, esta tiene tanto y así. Pues vamos a ver. Clases de hemoglobina. La hemoglobina A, la composición subunitaria que tiene son 2 alfa y 2 beta. Y eso, a la composición subunitaria de 2 alfa y 2 beta, nosotros le hemos dado el nombre de hemoglobina A. Y esa hemoglobina A es el 90% del 100%, o sea, es la que más hay. En la sangre nosotros tenemos 90% de hemoglobina A. Ahora bien, cuando en vez de A beta tenemos A gamma, es otra composición subunitaria, entonces tiene otro nombre, y este es la hemoglobina F, la hemoglobina fetal. Entonces a la composición alfa y a la composición gamma nosotros le damos el nombre de hemoglobina fetal, y eso es menos del 2%, porque el nombre nos lo dice, es hemoglobina fetal, o sea, la tenemos cuando somos fetos tenemos la mayor parte de esta hemoglobina y no de esta hemoglobina. Entonces cuando ya estamos en la vida adulta tenemos menos del 2% de hemoglobina fetal. Cuando no es ni beta, cuando no es ni gamma, pero sí que es delta el que se unió a la hemoglobina alfa, tenemos la combinación alfa-delta. Y ahora a esta combinación de alfa-delta le vamos a dar el nombre de hemoglobina A2. Y a esta combinación nosotros tenemos del 2 al 5% de hemoglobina, de la hemoglobina A2. Ahora bien, aquí tenemos la misma estructura, que acá, o sea, es la misma estructura, a diferencia de que a esta hemoglobina A se le ha agregado 1C. ¿Por qué? Porque se le ha unido la glucosa. Y de esta hemoglobina vamos a hablar más adelante, pero acá vamos a mencionar que tiene de 3 al 9%. Ahora bien, la hemoglobina E no tiene alfa, tiene Z y tiene epsilon, y tampoco tenemos porcentajes de esa hemoglobina. Pero acá viene la explicación. Esta cadena, durante una etapa de la gestación, tenemos la hemoglobina E, pero la cadena Z se va a convertir en cadena alfa y la cadena epsilon se va a convertir en cadena gamma. Entonces lo que sería hemoglobina E en una etapa de la gestación se va a convertir en hemoglobina F. Por eso es que no tenemos porcentajes de ella, porque toda esta hemoglobina E se convierte en hemoglobina F. La cadena Z pasa a ser la A y de la cadena E obtenemos la cadena gamma. Ahora bien, teníamos la hemoglobina A, que serían las cadenas alfa y las cadenas beta. Pero estas cadenas beta van a sufrir una glicosilación no enzimática. ¿Dónde específicamente van a sufrir la glicosilación no enzimática? Pues la van a sufrir vamos a leer, donde la molécula de glucosa se une a la valina N-terminal de cada cadena beta de la hemoglobina. Entonces vamos a explicar esto en una imagen. Lo vamos a leer de corrido y lo vamos a explicar en una imagen. La hemoglobina A1C es un producto de glicosilación no enzimática donde la molécula de glucosa se une a la valina N-terminal de cada cadena beta de la hemoglobina. Vamos a explicarlo en una imagen. En este man. Quiero ver. Sí, en este. Estas son las cadenas beta, las azules. Entonces nos dice que aquí tenemos una hemoglobina A porque tenemos 2 alfa y tenemos 2 beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre este montón de aminoácidos hay una valina N-terminal. Y esa valina N-terminal, la valina terminal contiene un nitrógeno. Entonces a ese N-terminal va a llegar una glucosa y esa valina terminal va a sufrir una glicosilación no enzimática, es decir, una glicosilación que no es dada por una enzima. Se va a unir la glucosa a la valina terminal de cada cadena beta y entonces eso nos daría acá, digamos, una glucosa y acá otra glucosa. Entonces ya no sería la estructura de alfa y beta, sino que sería
alfa normal, pero beta con una glucosa añadida. Entonces a eso nosotros le llamamos hemoglobina glicosilada, porque tiene glucosa. La unión de la glucosa en las cadenas beta de la hemoglobina nos crea la hemoglobina glicosilada. ¿Y para qué sirve esa hemoglobina glicosilada? Esa hemoglobina glicosilada, aquí lo tenemos en la imagen. La hemoglobina A se convierte en hemoglobina A1C por la unión de la glucosa en las dos cadenas beta de la hemoglobina. Entonces, esta herramienta diagnóstica es una herramienta diagnóstica y de evaluación muy importante para el médico. ¿Por qué? Porque indica los niveles de glucosa sanguínea en un paciente alrededor de los últimos 3 meses previos a la prueba. O sea, es decir, esto nos da un parámetro cuando la glucosa en sangre solo nos da esto nos da un parámetro de 3 meses, cuando la glucosa en sangre nos da un parámetro actual de la glucosa en la sangre. O sea, cuánta glucosa tenemos en la sangre en ese momento da un examen de glucosa en sangre. En cambio, un examen de hemoglobina glicosilada nos va a dar un parámetro de 3 meses previos a la prueba. Y esto sirve para el diagnóstico de diabetes. Y porque nos dice que los diabéticos, como es obvio, tienen cantidades incrementadas de hemoglobina glicosilada, porque la glucosa en un diabético en sangre, la glucosa en sangre va a estar elevada en un diabético, lo cual nos va a dar una glicosilación no enzimática de cada vez más hemoglobina, porque va a haber más glucosa para añadirla a la hemoglobina.